En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En estos días que tenemos todavía antes de la Semana Santa vamos en estas consideraciones, pues hacer una meditación sobre la cruz, fijarnos en la cruz de Jesús, como ya empezamos a hacer el lunes pasado. Este martes y miércoles pues no he podido estar aquí en la parroquia. El lunes pasado decíamos cómo la revelación suprema de la misericordia de Dios tiene lugar en la cruz, que en ella está el comienzo de la vida cristiana, porque por ella comienza la conversión, por la cruz, y que en ella está también el fin de la vida cristiana, porque toda la sabiduría suprema de Dios la adquirimos también en la cruz. La cruz es la revelación suprema de la misericordia de Dios, y cómo, por tanto, cuando nos acercamos a contemplarla, lo que debemos ante todo procurar es esa conciencia viva de cómo hemos sido redimidos por el Señor, redimidos por Cristo, con dos aspectos. Uno, el hecho mismo de la redención, que es una verdad de fe, que Jesucristo por nosotros al morir y resucitar ha perdonado nuestros pecados y ha restaurado nuestra comunión con Dios, abriéndonos las puertas de la gloria, llevándonos al interior de la Trinidad, abriendo el acceso a lo íntimo de Dios para el hombre, y de esa manera ha obrado la redención y la salvación del ser humano. Ha culminado la salvación. Y cómo este sentirnos redimidos nos debe hacer profundamente humildes, porque nos hace cobrar conciencia, en segundo lugar, de que ha sido misericordioso con nosotros, porque nos ha perdonado nuestros pecados. Y entonces se desarrolla en nosotros la conciencia de ser pecadores. El que tiene conciencia de su pecado, pues tiene que tener también conciencia de haber sido redimido por Dios. Y a ello se ordena pues estas meditaciones que hacemos, ¿no? A que en nosotros se forme un sentimiento profundo y hondo de haber sido redimidos y perdonados por Jesús, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a seguir contemplando la cruz que preside nuestra vida. Vamos a pedir al Señor que en la cruz nos enseñe el camino de la fidelidad, del sacrificio, hasta llegar a configurarnos con Él, porque este es el significado de nuestra vida cristiana. El llegar a poder identificarnos con Cristo, ofreciendo nuestra vida con Él por la salvación del mundo, a Dios nuestro Padre, también en la cruz, porque todos tenemos que morir algún día, y porque aunque aún no ha llegado el momento de morir, sin embargo también ahora tenemos que experimentar momentos de dificultad, momentos de cruz. Y en este identificarnos con el Señor, en este asemejarnos a Cristo, está también asemejarnos a Él en su muerte. Todos hemos sido llamados a unirnos con Cristo y con Cristo crucificado para poder resucitar con Él en formas diversas, en las tareas más ingratas que hay que hacer cada día, en los problemas y dificultades que la vida nos trae, en las decisiones graves, en los problemas con las relaciones con las personas, en los sufrimientos que a veces tenemos que afrontar, y también en el momento de nuestra muerte. Esto es como esas personas que ya después de una vida entera en la que se han entregado a la gente, han hecho muchísimo bien a todos, han sido gente muy activa, conocidos por todos en su buen obrar, han dado la vida por la Iglesia y por los demás, y cuando ya son muy mayorcillos, pues están enfermos, a lo mejor en silla de ruedas, una edad ya muy anciana, y ya casi no pueden hablar, y se les han olvidado las cosas, no se acuerdan, ya casi no conocen a sus familiares, y entonces dice uno, pobrecillo, fíjate esta persona con lo que ha sido en su vida, y fíjate ahora cómo está, ¿no? Parece que ya no puede hacer nada, ¿no? Pues sí que puede hacer, le queda por hacer todavía el momento supremo de la identificación con Cristo, que es el momento de pasar de este mundo al Padre, hasta la muerte. Hasta en la muerte nosotros nos identificamos con el Señor, cuando también en la etapa final de nuestra vida, cuando venga, la afrontamos con fe, y también en ese momento nos ofrezcamos con Él al Padre por la salvación de los demás. Toda la vida del ser humano es valiosa,
todos los segundos de nuestra existencia, y no solo los momentos de gloria que Dios nos haya concedido compartir, también los momentos de cruz, y sobre todo esos son los que el Señor más aprovecha para salvar al mundo, cuando nosotros se los ofrecemos, porque en el sufrir está el amor. El que ama necesariamente sufre. Sufrir es signo de que se ama mucho. Por tanto, se consuma nuestra identificación con Jesús cuando ofrecemos nuestra vida con Él por la salvación del mundo al Padre, también en los momentos de cruz. Giramos en torno a la cruz, ¿no? Se trata entonces de meditar, y podemos hacerlo ahora en Semana Santa, que es el momento más idóneo del año, viendo a Jesús en la cruz, puesto delante de mí en la cruz, cómo ha venido razonar, como San Ignacio de Loyola nos invita en los ejercicios. Contemplando a Jesús delante mío en la cruz, mirándole, considerar como de ser el Creador, ha venido a hacerse hombre, como de vivir una vida eterna ha venido a querer afrontar una muerte en medio del tiempo, y así al final a morir por mis pecados, que es mi Redentor, ¿no? Esto lo tenemos que personalizar, interiorizar, que no quiere decir exclusivizarlo, porque es verdad que Cristo ha dado su vida por ti como si fueras el único, y solo por la muerte de Cristo somos reconciliados con el Padre. Sin la muerte de Jesús estaríamos perdidos. La muerte de Jesús es la acción de la misericordia de Dios que se besa con la justicia. Nosotros por justicia, a la manera humana, entendemos dar a cada uno lo suyo. Y ese concepto de justicia, que es humano, no es malo ni es erróneo, pero es superado por lo que verdaderamente para Dios es la justicia. No lo anula ni lo quita, sino que lo incluye y lo supera. Porque para Dios la justicia no es dar a cada uno lo suyo, sino hacer el bien al ser humano. El Papa Francisco, en su carta para este año de la misericordia, llega a decir: la justicia de Dios es su perdón. Y el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordiae, sobre la misericordia de Dios, hablaba también en este sentido, explicando cómo la justicia para Dios es los actos que Él pone para salvar al hombre y llevarlo a la vida eterna. Porque para Dios lo justo es que el ser humano viva para siempre. Porque para Dios el ser humano es el mayor valor que hay y que habrá jamás en el mundo, y lo que no es justo es que el hombre se pierda. La justicia y la misericordia en Dios se besan, como dice el Salmo, porque para Dios la justicia es su acción salvadora para que el hombre llegue al cielo. Eso es la justicia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando presentamos a un Dios juez que castiga, porque hacemos una cosa terrible que no es para nada parte de la tradición católica ni de la enseñanza de la Iglesia. Un Dios que es justo es un Dios que perdona. Y así lo enseña el Papa Juan Pablo II en su magisterio, y también el Papa Francisco años después, mostrando cómo el magisterio unánime de la Iglesia a cada momento, en la luz que el Espíritu Santo da al Papa, que a cada momento el mismo Señor se elige, pues quiere guiar a la Iglesia por un camino recto. Y por tanto podemos de esa manera armonizar la misericordia con la justicia en Dios. Lo que pasa que nosotros, como por justicia entendemos otra cosa, no podemos pensar lo que Dios hace, y creemos que Dios tiene que ser justo a nuestra manera, es decir, dando al bueno el premio y al malo el castigo. Eso lo hace el hombre y no Dios. De esa manera también a nosotros nos cuesta entender que Dios pueda nunca cansarse de perdonarnos. Eso lo pensamos porque nosotros sí que nos cansamos de perdonar. Y como nosotros sí nos cansamos de perdonar y no podemos pensar de otra manera, pues terminamos diciendo: yo creo que Dios algún día se tiene que cansar de perdonar. Porque no nos entra en la cabeza que alguien nunca se canse de perdonar. Pues Dios nunca se cansa de perdonar, ¿no? Dios no es como los hombres. Dios supera siempre nuestros criterios humanos sin anularlos, los integra en su vida de gracia y los eleva, mostrándonos en la revelación en Cristo pues la verdadera dignidad del ser humano, el mayor valor, el bien supremo. La única criatura a la que Dios ha amado por sí misma es el ser humano, y por eso Dios obra todo lo que obra hasta entregar a su Hijo en la cruz para que el ser humano se salve. Y eso lo refleja muy bien la parábola del Hijo pródigo, cuando al regresar a casa el padre, en vez de despecharlo y expulsarlo fuera y castigarlo por lo que ha hecho,
le da un abrazo sin dejarle formular excusas y convoca en su honor una fiesta, porque estaba perdido y ha sido encontrado el mayor valor que corría el riesgo de ser desechado, que corría el riesgo de perderse, y ha sido recuperado. Contemplar la muerte de Jesús, en la que la misericordia de Dios se besa con la justicia, ¿no? Por eso cuando nos sentamos delante de Jesús en la cruz y tenemos con Él un coloquio de amor, pues el coloquio es: Jesús, tú has venido a morir por mis pecados, ¿no? Y la conclusión a la que tenemos que llegar no puede ser otra que: ¿qué tengo que hacer yo por ti, Jesús? Si tú has hecho esto por mí, ¿qué debo hacer yo por ti? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué debo hacer por Cristo, que por mí ha dado su vida en la cruz, por mis pecados? El centro de nuestra oración y de nuestra contemplación debe ser siempre la misericordia de Dios sobre nosotros, que se ha manifestado en Cristo. Una palabra acerca de la misericordia de Dios, de la muerte de Jesús en la cruz y de la justicia de Dios que se besa con su misericordia, una palabra sobre el infierno. Sobre el infierno, porque hay que hablar una palabra sobre el infierno. El que se resiste a meditar en el infierno, se resiste a contemplar y a cantar la misericordia de Dios, porque no comprendemos, atención, no comprendemos bien hasta qué punto ha hecho Cristo por nosotros las cosas, no comprendemos lo que significa todo lo que ha hecho por nosotros, si no sabemos cuál era nuestro destino a consecuencia de nuestro pecado. Si no sabemos de qué nos ha salvado, no le daremos suficientemente las gracias. Por eso nos conviene meditar a qué destino estábamos encaminados si Jesús no hubiera muerto por nosotros. Esta postura se sigue de una vida cristiana sana y de una manera sana de entender la fe. Comprendo la gravedad, la consecuencia de mis pecados, el destino al que yo estaba abocado, por mi rebeldía y por mi infidelidad, todo el género humano, y entonces contemplamos con agradecimiento al Señor todo eso de lo que nos ha salvado, ese infierno del que el Señor nos ha salvado. Pero con un gran agradecimiento. Por ejemplo, es muy distinta la forma como contempla una prisión el que tiene conciencia de merecerla porque ha cometido un crimen. Y sin embargo sabe que nadie se ha dado cuenta del crimen que ha cometido, pero tiene miedo porque en cualquier momento se puede saber todo, se le puede descubrir y acabar en la cárcel. Esa persona contempla la prisión y la cárcel de una manera determinada, ¿no?, cuando está en esa situación. Contempla en cambio la prisión y la cárcel de una manera muy distinta aquella persona que ha sido liberada definitivamente de la prisión por la intervención de un amigo, ¿no? Ese amigo le ha arrancado de esas condiciones penosas, le ha sacado de la cárcel, le ha liberado de la prisión, ¿no? Y entonces quiere acordarse de lo que estaba pasando en la cárcel, de lo mal que lo pasaba, porque eso le hace agradecer muchísimo más aún a su amigo que lo haya sacado de allí, ¿no? Se entiende la comparación, ¿verdad? Pues esta es la vida cristiana. Si nosotros hablamos y meditamos en el infierno es porque nos sirve para agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, porque fíjate de lo que nos ha salvado, lo que nos ha evitado, a lo que habríamos llegado, en lo que estábamos cayendo y que Él ha evitado con su muerte en cruz. No meditamos sobre el infierno, desde luego nunca, ni debe hacerse así, para vivir la vida con angustia y con una especie de temor continuo que venga a alcanzarnos, ¿no? Vivir de fe no es vivir de miedos, ni de sustos, como si eso fuese más perfecto y de esa manera viviéramos la fe de una manera más consciente, ¿no? Habrá momentos en los que uno pueda tener temor. El momento en que yo estoy en pecado, pues que realmente sé que estoy ofendiendo a Dios y me viene el recuerdo de eso, pues me remorderá la conciencia, sentiré ese temor de Dios, esa reverencia y ese respeto, porque sé que Él existe y que le he ofendido, ¿no? Pero en el momento en que he pecado, ¿no? Cuando uno desea que le hablen, sinceramente lo que desea es agradar a Dios y serle fiel. Y entonces no se debe vivir en el temor, sino en el agradecimiento a la misericordia de Dios. Pues esta es la misericordia que nosotros queremos recalcar y que en este año de gracia pues tenemos que colocar en el centro de nuestra oración para dialogar con Jesús sobre la misericordia.
y sentir ese agradecimiento al Señor porque ha sido tan bueno con nosotros. Pidámosle a Jesús que en nuestras meditaciones, en nuestras contemplaciones, en nuestra oración personal de este tiempo, tomemos conciencia de la misericordia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.